Eso por si acaso. Compañera preguntaba, en este caso donde se tenía el criterio número 1 de proporcionalidad, que se decía que si tenía una recta, un segmento o radio paralelo a uno de los lados de un triángulo, entonces habían 4 segmentos que guardaban proporciones verdaderas, este que está aquí. Esta misma figura, en realidad quien la tomó fue Tales de Mileto. El teorema de Tales, este es un teorema número 1. Hay un segundo teorema de Tales en geometría, grueso para resolver. ¿En qué consiste este teorema? Miremoslo, porque lo vamos a utilizar. Fíjense que sería una ampliación de teoría para lo que es el criterio número 1 y lo voy a extraer de aquí. No voy a trabajar aquí para porque si se los mando, que les llegue en PDF. Pero el teorema de Tales. Entonces, voy a quitar el índice. Voy a quitar el índice que no estorbe, ¿no? Me está estorbando este sentido. Vamos a ver. A ver, ahora sí. Y me voy a llevar, ¿dónde estoy? Perdido. ¿Qué se me hizo la pizarra? Está aquí. Ahí está. Vamos a ver. No te ocultes, que te ocupo. Ahí. Voy a llevar el teorema de Tales con todas sus figuras. Más que toda la figura número 1 es la que me interesa. Comentarlo. Aquí estamos listos. Y miramos a Tales. Entonces, ¿qué dijo Tales en su teorema? Quiero recordarles que los teoremas en matemática para poder ser usados deberían demostrarse. Nosotros no estamos demostrando teoremas porque la clase no lleva ese objetivo. Es aprender a usar la teoría. Saber que la teoría es importante, leerla, aprenderla e interpretarla y aplicarla. Pero no demostrarla. Dice, toda recta que corta dos lados de un triángulo, figura conocida, y es paralela al tercer lado, que es el criterio número 1 que les mencionaba, determina un segundo triángulo que es semejante al primero. Esto es clave. Y ahora, hecho eso, solo identifico los triángulos. Si quiero, lo puedo poner así. Un triángulo muy visible es gigantesco. El triángulo ABC. Y un segundo triángulo es el triángulo pequeño, arriba. Si quieren el orden, ADE. ADE. Y dice la teoría de Tales que estos triángulos son semejantes. Sí o sí, siempre. Si es cierto que son semejantes, entonces ya puedo utilizar para armar proporciones tanto los lados del triángulo pequeño como los lados del triángulo grande, que es la pregunta que una compañera me hizo la vez pasada. Me dijo que por qué no usaba, por ejemplo, el segmento AB. Yo le decía que no, porque el teorema anterior solo usaba dos lados cortos, estos dos segmentos, y estos otros dos segmentos llamados DB y EB. Solo estos 4 se usaban por proporcionalidad, pero por semejanza, que Tales de Mileto nos dice que son semejantes y miremos por qué. Entonces ya puedo armar proporciones con lados y esos lados involucraría para el triángulo grande el lado AB, el lado AC y el lado BC. Visto en la notación sin la figura, lo mismo que el otro. La semejanza es fácil de conseguir. Para empezar, este ángulo es congruente con el mismo, propiedad reflexiva, y es un ángulo compartido con el triángulo gigante y con el triángulo pequeño. Eso me da una A de semejanza. Es decir, no es que lo voy a tomar como que ya son semejantes, pero no sea un orden. Es importantísimo esto. Luego, voy a tomar este ángulo del triángulo grande o del triángulo pequeño. No es congruente con el anterior. Agarré otro cualquiera, pero es fácil probar que este ángulo también es congruente con este, dado que estas rectas son paralelas. ¿Sí? Aquí hay paralelismo. Es decir, que el segmento de, voy a ponerlo así, por hipótesis, es paralelo al segmento BC. Lo puse así para abajo, que lo vean. Aquí está la flechita, ¿no? Eso significa paralelismo. Entonces, estos dos ángulos que marqué aquí serían ángulos correspondientes. Entonces, si son correspondientes y estas son paralelas, obligatoriamente estos dos ángulos son congruentes. Y ahí tengo la segunda A. Acabo de probar lo que el teorema dice, usando los criterios. El triángulo pequeño y el triángulo 2 son semejantes. Ahora voy a hacer algo más. Voy a terminar de marcar las guías. Como ya sé que son semejantes, voy a ver el orden. He tomado el vértice B y le puse dos guías. Dos guías, estoy aquí, ¿ve? Siguiendo el orden de la anotación. Entonces, quien lleve a llevar dos guías por la correspondencia es el ángulo D. Ahí está, en el pequeño. Luego, voy a poner a este que está aquí 3 guías para que el grande tenga las 3 marcas. Una guía, 2 guías y 3. Para orientarme, ¿ya ves para qué? Para armar proporciones. 3.
Use el grande. ¿Qué vértice es? Es el vértice C. A este le puse 3 guías. Entonces, el que debe tener 3 guías allá, por correspondencia en el orden, debería ser el E. Quiere decir que aquí debería poner 3 guías también. Y con eso tengo una especie de brújula orientadora. ¿Para qué? Para armar proporciones a discreción. Le voy a mostrar algunas. Y no utilizando proporcionalidad. Esta es una proporción, pero esa proporción la voy a sacar de acuerdo a la semejanza, que es lo que venimos a tratar de manejar hoy. Por ejemplo, voy a empezar en el triángulo pequeño y voy a tomar el segmento AE. Es un segmento cualquiera, puedo tomar cualquiera de los 3 lados. O si no, puedo armar todas las proporciones, que las que se arman son 3 en general, así miren. 3. Lo que se arma son 3 proporciones en general. Si quiero voy a ponerlas todas. Voy a empezar con el pequeño primero, con respecto al grande. Aunque sé que puedo poner esto al revés, de aquí para allá o de allá para acá, para armar proporciones. Para tener un orden, voy a tomar el segmento AE y lo pongo aquí. Del pequeño, es decir, del triángulo primero yo agarro el lado que se me antoje, el que me sirva para ciertas aplicaciones. Pero del otro triángulo, si agarré de este, estoy aquí, este va a ser mi triángulo 1 y este va a ser mi triángulo 2, ya no puedo agarrar el lado cualquiera del triángulo grande. Debo seguir un orden. Ese orden lo puedo tomar de la notación, que es más fácil, o también lo puedo tomar de la gráfica. Voy a usar la gráfica esta vez primero. Después les enseño cómo se usa esta notación para armar proporciones verdaderas, sin necesidad de estar viendo una gráfica, dado que ya se tenga la notación de semejanza. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Tomar el segmento AE. Solo fíjese, ese segmento AE es opuesto al ángulo que tiene 2 guías. Ese es mi orientador. Entonces, ahora necesito tomar el lado correspondiente del triángulo grande. Ubíquese en las 2 guías y busque su lado opuesto. Ese lado opuesto se llama en el grandote AC y lo pone. Eso sería una razón verdadera completamente. Pero recuerde que estoy empezando con las proporciones. Aquí no hay proporción todavía. Esto sería una razón. Faltaría una segunda. Agarre un segundo lado cualquiera del triángulo pequeño, porque así en ese orden estoy operando ahorita. Supóngase que voy a agarrar el segmento DE, póngalo. Eso lo escoge usted a discreción. Discreción es como usted quiera, para no estar recordando más. Discreción es a mi gusto, al suyo, no tenga ningún problema. Ah, discreción, descanso. Descanse tranquilo, pues. Venga, entonces, ya agarré el segmento de la figura DE, me fijo, es opuesto a una guía en el que ya tengo marcado. Estas son guías, esos ángulos internos. Opuesto a una guía en el triángulo pequeño. Entonces me debo ir al triángulo grande, buscar el ángulo que tiene una guía y tomar su lado opuesto. Eso me lleva a BC y lo pongo. BC. Aquí tendría una proporción verdadera. Pero como los triángulos tienen 3 lados, puedo armar 3 de estas fracciones. Me falta la tercera. Si quiere, para terminarlo, voy a agarrar el triángulo pequeño. Ya usé este. Ya usé este lado. Me falta este, ¿no? Se llama el lado DA o AD. Póngalo pues. AD. ¿Qué tiene que ver ese AD? Que es opuesto al ángulo con 3 guías en el triángulo pequeño. ¿Y cuál es el correspondiente en el triángulo grandote? Ubíquese en el ángulo que tiene las 3 guías y tome su lado opuesto. Eso se llama AB. Y estas serían todas las razones que se pueden formar por semejanza en esos triángulos. Esto que está aquí, de repente usted no lo conoce. Lo que conoce es una sola igualdad que se llama ecuación, pero no ha visto como esta, de 3x cuadrado más 6x del colegio, más 1 igual a 0. Esta es una ecuación, no de triángulo, no tiene nada que ver con semejanza, pero es una ecuación. ¿Qué es lo diferente con respecto a lo que estoy haciendo? Lo abordo. Que aquí lo que se puede ver, palpar de inmediato color rojo, es que no es una ecuación, son múltiples ecuaciones, lleva 2 igualdades. Esto no es una ecuación. Y aquí se pueden traer varias ecuaciones. Una ecuación podría ser cuando se igualan los primeros 2 términos, ecuación 1. Esto lo van a ver también al final del curso, donde se ve la ley de los senos. La ley de los senos lo que utiliza es algo así, múltiples ecuaciones, pero simplificadas con 2 desigualdades. Ecuación 2, como no, si quiere igual usted el segundo término al tercero. Esta sería una segunda ecuación. Y por último, igual en los extremos. Aquí tendría usted la tercera ecuación generada por la semejanza anterior. Es decir, una semejanza siempre genera 3 ecuaciones. Una vez hecho eso, puedo usar cualquiera de las 3 para resolver una variable. Es importante recordar que estas son múltiples ecuaciones. Todas van a tener 4 variables originalmente. Si conozco 3 de ellas, voy a poder despejar una. ¿Por qué digo despejar? Note que aquí no dice que esto es al cubo, ni lleva raíz cuadrada, ni es al cuadrado, todo eso.
todas estas variables son lineales. Por lo tanto, repito, si voy a utilizar una de ellas, que es el objetivo, la semejanza, es el objetivo de las proporciones generadas tanto por proporcionalidad o semejanza, puedo despejar la cuarta, que se llamaba, le decía a ustedes, cuarta proporcional, porque son 4 variables. Y como se obtienen de razones generadas por proporciones, le llaman cuarta proporcional. Esa es teoría de aritmética. Terminé. Entonces, tendría esta forma de armar proporciones. Ahora voy a armar la proporción sin usar la figura. Voy a usar la notación. ¿Cómo se hace? Ojo con esto, porque esta es teoría. Y voy a armar las 3 proporciones generales, pues. En realidad, en la práctica uno ocupa solo una de ellas. Con una es suficiente. Pero vamos a aprender a generar todas las posibles proporciones generadas por una semejanza. Y ahora voy a cambiar los triángulos. Ya no voy a empezar con el triángulo chiquito, voy a empezar con el grandote. Voy a borrar esto para que tengamos una idea. No, lo voy a dejar ahí porque esto se lo voy a mandar en PDF. Y voy a usar verde ahora. La idea es que este se va a llamar triángulo 1 para empezar agarrando lados de ahí. Y este sería el triángulo 2. Ese ya no puedo. Es decir, siempre del primer triángulo yo voy a tomar el lado que se me antoje. Este es a discreción, pero este no. Este debe guardar las proporciones, las correspondencias. Y lo más importante de todo esto son las marcas de los ángulos. Si usted sabe que los triángulos son semejantes y va a usar proporciones, le recomiendo siempre que agarre un triángulo cualquiera de los dos, y ponga las 3 marcas. Marca 1, marca 2 y marca 3 de uno de ellos. Y luego use la correspondencia que dice la notación para marcar el otro. Con eso tiene las orientaciones. Ya le mostré cómo se hace con gráfica si tiene esas orientaciones. Ahora, no voy a usar absolutamente el gráfico anterior. No me interesa. Supóngase que tengo la notación. Entonces, voy a escribirlo. Voy a poner esto bien para que les quede ahí en el PDF que les voy a enviar. Lo que hice ya fue usando gráfica en este orden. Llamé a este triángulo 1 y llamé a este triángulo 2. Agarré lados aquí a discreción y aquí con este no. Tuve que haber utilizado correspondencia. Ahora voy con la anotación. La anotación opera así. Dije que el primero va a ser este. Voy a empezar. Recuérdense que en esta notación de triángulo, aquí están los 3 lados. Un lado del triángulo sería el segmento AB. Otro lado del triángulo sería el segmento BC. Y el último lado sería el segmento AC. ¿Te parece a esto? Usando las 3 ecuaciones. Entonces voy a empezar con un lado cualquiera de este triángulo. Voy a empezar con BC. Entonces digo, voy a poner BC. No pasa nada. Entonces, BC. Como ya sé que aquí en esta notación debe haber correspondencia, el segmento correspondiente o el lado correspondiente a este segmento, no está la notación de segmento, ¿verdad? Debería ser el que termina con las 2 letras. Se llama DE y lo pongo. Vea usted qué bonito esto. Estas son longitudes, no son segmentos. Aquí lo estoy interpretando como que estuviera viendo la figura. Sigo, ya terminé, ya usé las últimas 2 letras. Ahora voy a usar las 2 primeras. El siguiente segmento o lado del triángulo correspondería al segmento AB. Aquí no dice segmento. AB, entonces voy a empezar en 1 con AB, esa es a discreción. Ya no puedo elegir a mi gusto aquí. Debe seguir el orden. Si aquí agarré las primeras 2 letras, aquí debería ser las segundas, las primeras 2 letras también y pongo AD. ¿Estamos? Esa proporción es verdadera. Quito esta marca que puse aquí. No tengo que recordarle que en realidad en el fondo van a ser lados, son segmentos, pero allá se usan medidas porque aquí son números los que voy a usar. Por eso no pongo las barritas de segmentos. Si le pongo barras lo arruiné porque son puntos. Ya tengo 2, me falta la tercera. Ya usé este. Ya usé este. Solo me faltaría usar los extremos. Siguiente lado sería C, póngalo. Del grande. Necesita ir al triángulo segundo, que considera segundo usted. Los segmentos serían, o los lados serían lo que tiene, el que tiene extremo, AE, póngalo, AE. Y aquí tengo otra proporción generalizada, generada por una semejanza. Y no utilizando la figura, utilizando sencillamente la notación. Son las proporciones que nos interesan. En realidad, la semejanza para nosotros, el objetivo final es usar proporciones para resolver. ¿Qué cosas va a resolver? Longitudes de los lados de un triángulo. ¿Por qué? Porque estos números todos representan longitudes de lados. Si calcula uno de estos números, usted encontró la longitud de un segmento. Pues. Y sin utilizar la fórmula de distancia, no, para nada, con proporciones se hace, pero necesita figuras especiales. Regreso a Tales de Mileto. Recordemos entonces que Tales de Mileto necesita, o lo necesario para Tales de Mileto es que se tenga un triángulo
y un segmento rayo o recta paralela a uno de los lados. Si eso es cierto, se hace conocida eso como criterio número 1 de proporcionalidad. Y podríamos armar proporciones con 4 segmentos que se lo estoy marcando aquí. 2 de ellos están ahí y 2 de ellos están aquí. Eso era por proporcionalidad. Pero por Tales de Mileto, esos triángulos, el pequeño de arriba y el grandote, son semejantes. Entonces puedo armar proporciones con los lados, ya sea con la figura o con la notación. Y aquí se los mostré por completo. Ahí tendría. No sé si tienen una pregunta con respecto a este teorema. Parecen letanías las que estoy dando aquí, ¿no? Hablando y hablando y hablando y hablando. Es que la matemática, lamentablemente, hay que hablar un montón. Si no hay problema. De aquí no voy a extraer mucho. Aquí hay algo más. Lo que hablan de relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Mire lo que dice aquí. No estoy tomando el manual borroso de esta geometría. ¿Ve? Yo no estoy tomando esto. Este material todo tan feo que son imágenes, Hayami. Estoy tomando la guía metodológica, que es esta, ¿eh? Mucho más clara. Mire este teorema que está aquí. Si usted se viene esta geometría elemental, el manual, también va a encontrar esa teoría. Déjenme verlo donde lo hay. Es que recuerden que en matemática la teoría siempre es la misma. Lo único que cambia es la forma como se aborda. Mire, por ejemplo, aquí le llaman semejanza de triángulo rectángulo. Y agarran un triángulo rectángulo y la altura respecto a la hipotenusa y empiezan a hablar un montón de cosas aquí. Bla, 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 y no concluyen casi nunca. Aquí en las propiedades. En la guía metodológica, que es la que voy a usar yo, también está la figura y hasta más clara. Me voy a referir a esta figura también. De aquí donde sale la bendita semejanza, pero no solo es la semejanza. Salen varias cosas. ¿Qué necesita? Primero figura. Veamos la teoría. Teorema 6.12. Dice, en todo triángulo rectángulo, ojo con eso, solo se aplica si el triángulo es rectángulo. Todo, el que usted se le antoje. ¿Estamos? Si no es triángulo rectángulo, no se mete en esto. No le sirve lo que vamos a decir aquí. La altura relativa o respecto a la hipotenusa, ya sabe que un triángulo rectángulo siempre tiene hipotenusa, determina dos triángulos rectángulos semejantes entre sí. Eso lo puedo ver aquí. Lo voy a marcar. Esto lo voy a sacar de aquí y me lo voy a llevar a otro lado. Y semejante al triángulo original. Ojo con eso. Aquí hay varios triángulos semejantes. Dos cosas interesan aquí. Uno, primero ver qué criterios son los que se cumplen para que esa semejanza sea cierto. Uno. Y dos, cómo se arman proporciones de estos triángulos donde los semejantes aquí son tres. Puedo ver uno de ellos, el original, el grandote, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo. Pero si toma la altura respecto a la hipotenusa, que la hipotenusa sería BC, esta sería la altura respecto a la hipotenusa, ¿no? Entonces, este triángulo chiquito de la izquierda, el triángulo de la derecha y el grandote, todos son semejantes. Es decir, que hay una triada de triángulos semejantes. Aquí lo dicen, ¿no? Determina dos triángulos semejantes entre sí, los chiquitos, y semejantes al original, al grandote. Esta figura es clave en geometría. La voy a sacar de aquí para ir a interpretar afuera. Es decir, vamos a trabajar no en el escritorio, no. Nosotros no vamos a trabajar en el escritorio, vamos a trabajar en el terreno. Digo para los ingenieros, ¿verdad? Siempre cuando se es ingeniero o se va a planificar algo, no necesariamente siendo ingeniero, usted resuelve en una hoja de papel. Ya cuando va a trabajar de verdad, donde implica gasto, consumo y demás, ya no, ya tendría que ir con todo diseñado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en esta teoría, en ese teorema? Se necesita triángulo rectángulo original, obligatorio. En ese caso, el triángulo rectángulo original es el triángulo ABC, si quieren el orden. ABC es triángulo rectángulo. Yo creo que no tengo que decir nada. ¿Por qué? Porque ya todo está rectángulo. Ahí está. Lo tengo. ¿Qué otro insumo necesita? Voy a ponerle color verde. Este es lo primero. 2. Necesita la altura respecto a la hipotenusa. Altura respecto. En el material creo que le llaman relativa. Respecto hipotenusa. Va, para ahí voy a poner así todo feo la letra. Esa altura es este segmento. Ese segmento está determinado o está nombrado como AH. Ese es el segmento AH. H mayúscula, ¿no? Ese es el segmento H. Listo. Con eso es suficiente. Dice la teoría ahora que si eso es cierto, si estas son las hipótesis, ¿qué se concluye? Se concluye
que aquí hay 3 triángulos semejantes. Empezaría así. Si quiere los nombro. Primero dice la teoría que hay 2 triángulos, estos 2 triángulos internos son semejantes, pero a su vez semejantes al tercero. Es decir, que el triángulo, si quiere lo voy a poner en el orden que a mí se me antoje, AHB, AHB. Sería uno ya identificado, coma. El triángulo que está a la izquierda, AHC, triángulo AHC, eso lo explico bien allá también. Y el triángulo gigantesco, ABC, triángulo, todos son semejantes. Simbología utilizada, todos entre sí. ¿Cómo se hace para probar eso? Voy a empezar así. Lo primero es que me garantizan que los triángulos son semejantes. Entonces voy a marcar los vértices del triángulo gigante. Uno de ellos no tengo que marcarlo porque ya sé que es 90. Ese no tengo que poner. Cualquier otro ángulo recto será de 90. Entonces voy a marcar los 2 que faltan. Puede ser el vértice C, le doy una guía nada más, o 2 o 3, lo que usted quiera. Marco el ángulo B y le asigno guías. Por la semejanza anterior, ¿qué quiere decir? Que el triángulo gigante ya tiene sus 3 marcas. Un ángulo recto, es una A, una guía, no sé cuánto mide, ni me interesa, pero es una guía nada más, y una segunda guía. ¿Estamos? Mire cómo voy a empezar. Luego, como ya me garantizan que todos estos triángulos son semejantes, entonces voy a terminar de marcar las guías que faltan en los triángulos internos y voy a empezar así. El de la derecha, AHB, ya tiene el ángulo recto, igual que aquel. Ya tiene 2 guías, un ángulo agudo. ¿Cuántas le faltarían a esto para que sí sea semejante al grandote, que ya tiene sus 3 marcas? ¿Cuántas le pondría ahí? Una guía. Abra micrófono y participe. Una. Una. Facilísimo. ¿Por qué? Porque hace que son semejantes. Voy al otro. Este de la derecha ya tiene este ángulo recto, también lo debe ser aquí. Le ponen una trampa, solo marcan uno. No, es que es recto todo, los 2. En realidad, esos 2 ángulos son de 90. Ya tiene un ángulo recto visible, que es el equivalente a aquel. Comparándolo con el grandote. Este ya tiene una guía, también este. ¿Cuántas le faltaría ahí para que sea cierta la semejanza que dice el teorema con respecto al grande? ¿Cuántas le pongo ahí? 2 guías. 2 guías. Por comparación, con eso es suficiente. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ahora voy a armar las proporciones que armé antes a discreción. Voy a empezar a hablar de los triángulos. ¿Qué triángulo voy a usar? Necesito 2. Uno de ellos, voy a empezar con el grandote. Uno de ellos se llama A, B, C. Semejante a otro triángulo. ¿A cuál? Imagínense que voy a usar el triángulo de la izquierda, este. Deme los vértices. ¿Qué pondría? Pero que la semejanza sea verdadera. Si no, no me va a servir. ¿Qué pondría aquí? C-A-H. ¿Otra vez? C-A-H. 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 Confirmen los demás si está bueno eso. Sí. ¿Confirmado? ¿Confirmen? ¿O no sabe? ¿Por qué? Yo no digo que es cierto. Estoy preguntándole a ustedes para ver si manejan esto. Yo me Yo tomo creo nota que de- no, No. porque, ¿Por qué? porque en el primer triángulo, el ángulo recto está ¿Por qué en no usa A. la correspondencia si ya tiene el primero con los nombres ahí? Es correspondencia la que tiene que cuidar. Nada. Porque también tengo que decir qué criterio es el que se cumple. Aunque aquí puedo ver que los criterios son suficientes, ya los marqué. No puedo poner criterios. Solo necesito que la correspondencia esté buena. Si esta correspondencia está mala, esa semejanza no sirve. No levante la mano, abra micrófono. No puedo ir a verificar quién levanta mano ahí. No tenga miedo. Creo que, Participa, creo que me sería interrumpe. H, AC. Ok, voy así. Siempre. Como ya tengo las guías que son una especie de brújula, cuando por ejemplo a uno lo tiran en un paracaídas en una selva cerrada que esto nunca ha estado, lo tiran con su fusil, con su agua y con una brújula.
le dan en un mapa un punto donde debe encontrarse a las tantas horas, porque ahí lo van a ir a rescatar, un helicóptero lo va a ir a sacar de la selva, si no se va a quedar perdido ahí. Lo lanzan, repito, lo van a lanzar de un avión, paracaídas. Usted lleva equipo completo, pero lleva una brújula, lleva un mapa donde le marcan un punto que a las tales horas, puede ser a las 700 horas, usted tiene que estar ahí exactamente en ese punto. Ahí va a pasar un avión que lo va a recoger. Si usted no está a esa hora ahí, se quedó perdido. Y adiós, que le vaya bien. Eso es parte de los ejercicios que se hacen allá. Entonces, aquí lo mismo, mi brújula son esas guías, yo no me puedo perder. Entonces, como este es el primer triángulo, se escoge a discreción. El nombre, los vértices no tengan ningún cuidado. Este sí tiene que tener sumo cuidado. Y empiezo así. Arranco con el ángulo A, en el triángulo ABC. El ABC es el grandote. Entonces, el ángulo A tiene 90 grados. Fijo. Entonces, quien debe tener 90 grados es este. Si no tiene 90 grados, el que puso ahí ese nombre no sirve. Entonces me vengo para acá. Este es el triángulo de interés. El que tiene 90 grados no es ni C, no es ni A, es H. Esto inmediatamente no sirve. ¿Lo vemos? ¿Confirme? Sí. Sí, entonces Sí. voy a peinar uno por uno. Voy a quitar esto. Ya sé que no sirve. Ya con eso me doy cuenta que está mal. ¿Qué tal si yo le doy esa figura y le digo, mire, escriba identifique los vértices de cada uno de los triángulos y le nombro este como 1, como 2 para que usted lo escriba aquí? Y no se acuerda de eso. Me da notaciones malas. Entonces empiezo así. Como arranqué en A, en este, me voy a buscar A del grandote. Ángulo recto, dice. Me interesa este. Si quiero voy a poner a este 2, triángulo. Y a este le voy a poner 1 para que aprendamos. Es decir, me interesa el triángulo 2. Pero necesito poner la correspondencia bien. Entonces arranco otra vez, arranco en A, en el grande, ángulo recto. Si es el 2, arranco en H. Eso me corresponde 90 grados en A para el gigante y 90 grados en A para el triángulo 2. Vamos bien. El vértice B, me voy al grandote, parece está marcado, esta es mi brújula. ¿Cuántas marcas tiene? 2, se llama B, es este, ¿ve? Porque así lo escogí. Aquí ya no puedo escoger, agarrarlo al azar. Tómese el triángulo de interés y busque las guías. ¿Cuántas guías hay aquí? Igual que hay 2. ¿Cuál es el vértice? A. Esta correspondencia es correcta y vamos bien, pero no he terminado porque son 3 vértices. Y por último, del grande regreso y digo yo, es C. Ah, bueno, pero tiene una guía. ¿Cuál es el ángulo de interés en el que estoy usando? Como es el 2, es la misma una guía, entonces el mismo C. Y aquí terminé. Esta correspondencia está buena. Ahora arranco con otra. Necesito una notación de semejanza que involucre el triángulo 1 con el triángulo 2. 2. Deme una notación. Ya le voy a pedir proporciones también. Triángulo, deme los vértices y triángulo semejante a triángulo. Voy a poner aquí. Como le estoy pidiendo este primero, si quiere de izquierda a derecha, deme el nombre a discreción de esto. Identifíquelo. De este, ¿ve? A discreción. Pero este no, ya tiene que cuidarlo. ¿Cómo quiere que identifiquemos el triángulo 1? El triángulo 1 es este. BH. HCA. H. H. Deme un nombre cualquiera. HA. HAB. Sí. Recuerden que un triángulo se puede nombrar de 3 formas distintas, empezando con B o empezando con H, empezando con A. Si se corta esta cosa ahí, me vuelvo a conectar. Vamos a ver. Ahora ya no puedo agarrar al antojo como hice antes con este. Debe ir en orden para guardar las correspondencias. ¿Qué escribo aquí? HCA. HCA para todos. Sí. Sí, empiezo. Como este fue el que tomé a discreción, reviso H, hablando del pequeño, tiene ángulo recto. Me ubico en el grandote, el 2. Ubiques en el ángulo recto y es H. Perfecto. No hay problema. Bien ahí. Luego en este me fui al vértice A, una guía. A. Busqué una guía en este otro. C. Excelente. Y por último de este no había más opciones que terminar en B, que tiene 2 guías. Entonces busque 2 guías en el siguiente y tome el vértice A. Es decir, se lo llevó fácil. ¿Se da cuenta que es fácil en la matemática?
No necesito tanto. Si sabemos nosotros que todo el mundo tiene capacidad, pues ustedes son buenos estudiantes para que hayan llegado hasta aquí. Es que usted tiene clase. Todos tienen clase, excepto que algunos se duermen un poco. O los problemas que la vida genera, uno a veces entra como medio con el pie izquierdo, si es que es derecho, ¿verdad? O con el pie derecho, si es que es zurdo. Anda mal. Pero normalmente las capacidades están en todo. Vea que facilito es eso, no hay ningún problema. Y por último, quiero que me arme una proporción. Este fue del triángulo grandote con el 2. Quiero que me arme una proporción del triángulo 1 con el triángulo ABC. Así. Ya le di 1. Ya le di este. Quiere decir que ahora lo voy a hacer al revés. Yo empecé con esto lo tengo explícito. Entonces, ¿qué pongo aquí? Es decir, para este chiquito. HBA. HCB. H, confirme. CB. CB, confirmen. Y luego lo revisamos. HCB. Hoy cambio. HS. HC. Empiezo. H. Si quiere, arranqué con este. Empecé en A. Ángulo recto. Perfecto. Como es este pequeño, ángulo recto H. Perfecto. Bien hasta ahí. Ningún problema. Luego me fui hacia B. Este es el origen. 2 guías. Venga hacia el pequeño. 2 guías. Perdón, 2 guías está aquí. Es el mismo, ¿verdad? 2 guías en el grande. 2 guías en el pequeño. ¿Está bueno eso? No. No. No Ese le. está No. en el segundo ¿Qué debería ir aquí triángulo. entonces? B. 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 Malo, ¿verdad? Malo. Imagine usted que con qué cositas tan chiquitas, sin ningún número, así lo puedo aplazar facilito. B. ¿Y qué pongo aquí? Ya corregí. Mire que B. lo trae aquí. Ali. Mire que lo trae ahí y vea que debe estar allá. ¿Correcto? Entonces, ahora, hecho eso, le pido una proporción verdadera o las 3 proporciones que se podían armar aquí. Porque son 3, démelas todas, pues, ¿para qué va a andar con pedacitos? ¿De dónde? Empezando de aquí para allá, de izquierda a derecha. Puede usar la figura si quiere o puede usar la anotación, como usted quiera, pero déme las 3 posibles ahí. ¿Qué escribo? Empezando de aquí para allá. Este es el orden, lo que quiero. Es decir, que la información de este triángulo siempre va a estar arriba, en numeradores. Y la información de este triángulo siempre va a estar en los denominadores. Ese es el orden que le pido. ¿Con qué quiere que arranque? AB. AB, excelente. ¿Y abajo qué pongo? HA. HA. ¿De dónde lo tomaron? ¿De la gráfica o de la anotación? De la anotación. Es más fácil, ¿verdad? Se dan cuenta que es más fácil de aquí que allá y ahí se pierde uno. Necesito guías de ángulo, necesito marcas, necesito un montón de cosas. Y aquí no, es facilito. Si entiendo la anotación. Sigo, regresa al de la izquierda. BC. PC, excelente. Sobre AC. AC, facilísimo. Regreso al de la izquierda. AC. 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 Y al de la derecha. Otra vez. HC. HC. ¿Se da cuenta? Facilísimo. Voy con esto. Y ahora de aquí para allá el orden. Las 3 proporciones que genera una semejanza de 2 triángulos. Vamos. A discreción. HC. HC. Voy a empezar así, ¿ven? Para que no empiecen en el mismo orden. No necesariamente tengo que empezar con los 2 primeros, como a mí me antoja, como a mí me guste. Ajá, ¿y ahora qué escribo? HB. HB. Ahora lo voy a poner trampa yo. Voy a seguir con CH. ¿Qué pongo? AB. HA. H. Ya lo enredé. Imagínese. Imagínese que lo enredé. Este es el que agarré, ¿eh? Porque voy para allá. Este es el que acabo de agarrar, ¿no? ¿Qué pongo allá? Sea. H. HA. H. O H, ¿verdad? Que es lo mismo. H. H o HA es lo mismo. H. Es lo mismo, pues se puede nombrar de dos formas de un segmento. Y termino con este. ¿Cuál me faltaría usar aquí? CA. CA. Voy a ponerlo como AC. Bye. ¿Y qué pongo aquí? AB. 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 BC.
¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Solo con eso tengo preguntas para hacerlo, masacrarlo en el examen, si es que no anda vivo. Masacrarlo en el sentido amable. Nada de desórdenes. La última. Y con eso se nombra dichoso usted de que ya sabe armar proporciones a discreción cuando esta figura es cierta. Se tiene un triángulo rectángulo y la altura respecto a la hipotenusa. Ahora voy a empezar de la izquierda a la derecha. Lo dejo a usted que escoja. Yo voy a empezar aquí. O Vea. puede empezar aquí, no importa dónde sea. Voy a empezar en medio. ¿Qué escribo? HB. H, B. Sobre AB. 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 Ahora voy a completar esta. ¿Qué dice? ¿Qué quiere que use? BA. BA. Excelente. Vamos bien. ¿Y aquí qué pongo? BC. BC. Y regreso a completar la primera. Es decir, yo puedo empezar como quiera. Sé que esto es cierto y a discreción yo lo armo. ¿Y ahí qué me falta? HA. Sea HA. HA sobre AC. AC. Discreción. Todo esto es verdad. Terminado. Ahora voy a una segunda propiedad de la misma figura. Más páginas. Y voy a venirme a traer la misma figura porque la voy a ocupar. Me llevo esto otra vez. Esta figura se usa para varias cosas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que esta figura es válida. Micrófono, micrófono. Lo que quiere decir es que lo van a hacer pedazos en preguntas del examen. Si esto se cumple para un montón de cosas, ¿usted cree que va de puro gusto esta figura? Cierre micrófono, solo ábralo cuando va a preguntar. Ok. Otro tipo de teoría que se cumple para esta figura con las mismas condiciones son lo que se conocen como medias geométricas. En ningún material lo dice así. Pero en realidad esos son geométricas. Hay media aritmética. La media aritmética es la que sirve para calcular el promedio de ustedes, o lo que usaban en el colegio, pero las medias geométricas son otra cosa. Esas medias geométricas me sirven para calcular estos lados. Lo que sí sabría es que para el triángulo grande, es decir, que en el triángulo grande se usan los elementos de Pitágoras, en el triángulo ABC. Estos son considerando que, bueno, que los catetos, necesito las medidas, sus medidas son el cateto C con letra minúscula y el cateto B. Tienen los identificadores AB. La hipotenusa de ese grandote, porque necesito dos segmentos, la puedo escribir como A, porque es lo que dice la longitud de A. Si fuera el caso, aunque estamos, aquí puse mal. Aquí es BC. Es BC. C y B. Está mal escrito eso. Los catetos tienen longitud, así como está en la figura, ¿verdad? Puedo nombrarlo de otra manera. Es C. Y la hipotenusa en esta figura le están llamando A. Pero ese A también se puede escribir por suma, como M, hasta aquí, más N. Suma de segmentos, lo mismo. M más N. Es lo mismo, exactamente igual. ¿Estamos? Es decir, dado el triángulo, porque el original es el grandote, esta altura respecto a la hipotenusa se trazó, la puede trazar usted cuando quiera. Si lo ocupa, trácela. Y empiezan las medias geométricas. ¿Qué dice la teoría? Dos fórmulas platicadas. Nada más. Dice la teoría que cualquier cateto del triángulo gigante, en ese caso le llaman C o le llaman B, cualquier cateto, ya sea C o llámele B, o como le quiera llamar X o Y, como usted se le antoje, yo platico y pongo la fórmula. Yo le recomiendo